Todo negro, todo. Hola, hola. Hola. Bueno, hola a todo el mundo. Yo soy Pau García, de Domestic Data Streamers. Yo soy Axel Gasulla, de Domestic también. Y hoy os explicaremos un poco hacia dónde vamos, hacia dónde estamos trabajando alrededor de la información, alrededor de la forma que tenemos de explicar y entender los datos como un lenguaje en sí mismo. Nosotros somos un estudio de Barcelona, pese a que trabajamos en un montón de países, haciendo proyectos principalmente con instituciones culturales, con fundaciones y con corporaciones. Y somos un equipo de 25 personas, que es una mezcla un poco extraña porque realmente es un equilibrio bastante grande entre artistas, diseñadores, programadores, data scientists y periodistas de todo tipo que trabajan conjuntamente en el desarrollo de estos proyectos. Y bueno, como os he dicho, pues es muy ecléctico realmente el trabajo que hacemos porque la gente que se nos acerca es muy diferente. Hay como todo un sector más tech, más corporativo. Después hay toda una parte más como institucional relacionada con las Naciones Unidas. Y después hay pues toda una parte más experimental, que es la que hacemos con los museos. Y en cada uno de estos espacios pues, nos da pie a explorar o entender cómo los datos tienen mucho que decir en este espacio. Y principalmente hoy hablaremos de dos de nuestras luchas. La primera es cómo hacemos que la gente le importe los datos, porque realmente a día de hoy es muy difícil que a la gente le importen los datos o la información. Y la segunda lucha de la que vamos a hablar hoy es cómo podemos cuantificar y generar espacios de debate público a través de la información. Entonces, primero de todo, nos vamos a centrar en cómo hacemos que la gente se preocupe de la información, que es un problemón, porque tenemos ciertas limitaciones como seres humanos, ¿no? Y para dar un poco de contexto, nos gusta hablar de Fechner, Gustav Theodor Fechner, que es este señor con un peinado maravilloso, que es el inventor de la psicofísica. Y este señor, pues, entre muchos de sus experimentos, desarrolló un primer experimento que se basaba en estos dos cuadrados. No sé si sois capaces de ver las diferencias entre un cuadrado y el otro. Generalmente todo el mundo puede. A ver, levantad la mano los que veis las diferencias. ¿Sí? Vale, bien. Hay 10 puntos más en un cuadrado que en el otro, ¿no? Es sencillo. El problema que se dio cuenta Fechner es cuando pasaba esto. ¿Veis las diferencias entre los dos cuadrados? ¿Que alguien levante la mano? 1, 2, bueno, menos. En verdad la diferencia es la mínima, es la misma, es entre 110 y 120. O sea, hay los mismos puntos de diferencia. Sin embargo, nuestra capacidad humana para entender grandes cantidades, pues de repente se ve limitada por nuestra capacidad de apartar el ruido, de apartar esa gran cantidad, ¿no? Y de repente estos 10 puntos valen menos, ¿no? Y esto es una cosa que se sigue desarrollando y estudiando hasta el día de hoy, pero que habla muy intensamente de nuestra limitación como seres humanos para entender la información, ¿no? Y esto pasa pues, de forma bastante evidente con la forma que tenemos de escuchar cosas, con la luz, ¿no? Con el dinero. Daniel Kahneman habla muy bien de esto en su libro. Y de alguna forma también pasa con las vidas humanas, con la forma que nosotros tenemos de entender el valor de una vida humana. Y siempre que intentamos explicar datos relacionados con espacios de importancia, con inmigración, con guerras, partimos de esta pregunta: ¿puedes ponerte en los zapatos de una persona? Y generalmente la gente pues sí que puede, ¿no? Y es algo que la publicidad, el marketing y en general el storytelling siempre ha utilizado, ¿no? Siempre ha utilizado esta mirada, esta persona, este cuento, esta película en la que tú de alguna forma empatizabas o conectabas con un personaje concreto, con una persona, ¿no? Te ponías en los zapatos de esa persona y vivías la historia a través de esta persona, ¿no? El problema viene con esta segunda pregunta, que es: ¿nos podemos poner en los zapatos de dos personas simultáneamente? Y la respuesta lógicamente es no, porque tenemos pues dos pies, ¿no? Y esto ya es otra limitación a la que estamos expuestos. Y pues ahí este artista, Joan Capote, que lo ilustra muy bien en su obra, ¿no? Esta cosa tan extraña de intentar empatizar con dos personas a la vez, pues en este caso con esta forma gráfica pues lo imagina de forma escultural, ¿no? Y entonces entramos en un nuevo sector que es: ¿en qué espacio empezamos a perder la empatía o desconectamos de la realidad cuando hablamos de más de una vida, cuando hablamos de más de una persona, ¿no? Y Paul Slovic, que es otro gran profesor, él inventó un término que es la aritmética de la compasión, ¿no? Hizo este experimento, puso un anuncio
en diferentes periódicos norteamericanos. Esto pasó en los 90 y bueno, es un experimento que se ha repetido muchas veces y siempre con similares resultados, ¿no? Y en este experimento decía, bueno, pues si quieres... Existe esta situación en la que Rokia, que es esta niña que ves en la fotografía, es una niña de 7 años, vive en Mali, África, y pues es muy, muy, muy pobre, pues está en un estado realmente lamentable en el que vive y con tu aportación de dinero, pues esto podría cambiar radicalmente, ¿no? Y bueno, empezaron a recibir pues aportaciones de diferente gente y luego hicieron el mismo anuncio, la misma explicación, pero añadieron un poco más de información, ¿no? Y añadieron información estadística alrededor de Rokia. Dijeron, bueno, sí, al final de todo te explicamos esta historia de Rokia, pero como Rokia existen pues 3 millones de niños más en Malawi y 3 millones más en Zambia, ¿no? Y entonces lo que pasaba, y ha continuado pasando cada vez que han hecho este experimento, es que las donaciones a Rokia han caído un 40%, ¿no? Y esto se atribuye mucho a esta realidad, a la realidad de que nosotros lo que queremos es, con nuestro dinero, tener el máximo impacto. Pero aunque no sea lógico, aunque realmente cuando tú estés dando el dinero y haya una situación mucho más grande, estés teniendo el mismo impacto, tu sensación es que el impacto es menor, ¿no? Y aquí pues aparece esta idea, ¿no?, de que empezamos a perder la empatía cuando el número se hace grande. Cuando de repente cuantificamos y elevamos una realidad muy concreta, una historia específica de un individuo, cuando la hacemos grande, nos enfriamos, ¿no? Y dejamos de actuar. Y bueno, esta idea se ha ilustrado 10.000 veces de 10.000 formas diferentes. Joseph Stalin dijo, una muerte es una tragedia, 1 millón de muertes es pura estadística, era un experto en matar a gente, o sea, él sabía de lo que estaba hablando, pero realmente es una frase muy repetida de muchas formas diferentes por gente a lo largo de la historia, ¿no? Y habla de nuevo señalando esta realidad. Las cifras, de alguna forma, hacen desaparecer la humanidad o nuestra relación empática con la humanidad. Así que, de alguna forma, nuestra lucha por hacer que las cifras signifiquen algo siempre va empujándola hacia la experiencia, hacia construir espacios en que la gente pueda entender los datos de una forma mucho más sensitiva, a través del olor, a través del tacto, a través de vivir algo, ¿no? Y esto pues lo hemos hecho en iglesias, lo hemos hecho en escuelas, lo hemos hecho en museos de todo tipo, en las Naciones Unidas. Y al final es pues, principalmente la fuente del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Hay un experimento que descubrimos al azar cuando estamos investigando un proyecto sobre videojuegos que ejemplifica muy bien lo que es una infoexperiencia. En este caso, estamos investigando sobre un videojuego que a mí jugaba mucho de pequeño, es el Colin McRae Rally, estaba para PlayStation y Xbox, y un videojuego tradicional de carreras, de coches, y en este videojuego, pues me puse a mirar unos como tutoriales que había antiguos de YouTube, y en los comentarios había una historia de un chico que explicaba su relación, su historia con este videojuego, y explicaba muy bien cómo, cuando era pequeño, cuando tenía 6-7 años, sus padres le regalaron este videojuego y él empezó a jugar mucho, ¿no? Y empezó a jugar con su padre. Era una especie de espacio común, ¿no? No hablaban mucho y era como su forma de interactuar. Y su padre era muy competitivo, nunca le dejaba ganar, pese a ser un niño, y ahí pues tenían su espacio, ¿no? Y por desgracia, este niño perdió a su padre cuando tenía 12 años, el padre murió de cáncer, y entonces como este videojuego le recordaba mucho a su padre, porque jugaban muchísimo a esto, pues de alguna forma lo apartó, dejaron de jugar a este videojuego. Él lo abandonó totalmente y quedó pues apartado en un armario en casa de su madre. Y no fue hasta como casi 20 años más tarde que un día, volviendo a casa de su madre, pues repescó el videojuego y empezó a jugar y se dio cuenta de algo, ¿no? Y estaba jugando y de repente vio como una sombra, una especie de espectro, y esto es el Ghost Car, ¿no? Este coche que veis, que aparece como así medio transparente, es el coche que reproduce la mejor vuelta que tú has dado jamás en ese circuito, ¿no? Y de repente se dio cuenta que esa era la sombra de su padre, por decirlo de alguna forma. 20 años más tarde, este chico pues, empezó a jugar otra vez con su padre, ¿no? Y lo que creo que es trascendente o interesante de esta casualidad es que nadie en Xbox, PlayStation o Colin McRae Rally pensó jamás que esto era una posibilidad, ¿no? O sea, no se diseñó para que esto pasase. Esto fue una casualidad que sucedió, pero sin embargo
de repente generaba toda una serie de dinámicas y una conexión muy profunda con lo que era la experiencia de jugar este videojuego y los datos que este videojuego almacenaba. Tanto que el chico explicaba, ¿no?, que él estuvo jugando una semana con su padre sin parar hasta que pues, pudo incluso ganarlo, y justo cuando estaba en la meta pues él paraba siempre para que pasase la sombra, ¿no?, y guardar los datos en la memory card. Y de alguna forma pues habla de una perspectiva un tanto diferente sobre lo que pueden ser los datos y cómo podemos conectar con ellos desde perspectivas pues muy diferentes, ¿no? Hay este viejo lema de Confucio que dice: cuando escucho algo me olvido, cuando lo veo lo recuerdo, pero es cuando lo hago que realmente lo entiendo, ¿no? Y cuando hablamos de información y conocimiento es profundamente importante hacer que la información sea algo navegable, algo que interpele a la gente, que no simplemente seamos una audiencia ante la información, sino que realmente hagamos que la gente sea partícipe de esta información, ¿no? Muy bien. Y os voy a contar el proyecto de Universal, que fue una exposición que hicimos con el Departamento de Salud de Cataluña, y siguiendo lo que decía Pau de cómo podemos hacer que una institución tan compleja como es un departamento de salud explique algo que tiene una cantidad de entresijos y un equipo gigante detrás, que es el sistema de salud pública en Cataluña, ¿no? Y esto era pre-COVID, hacerlo después del COVID tendría otras complejidades, pero otras soluciones también. Y entonces en lo que nos centramos fue en entender cuál era aquello que nosotros como seres humanos tenemos en común con el sistema de salud incluso desde antes de nacer, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que había un elemento, un dato, un sonido, que era el latido del corazón, que es aquello que es lo primero que un sistema tan complejo, burocrático y complicado al final escucha de nosotros antes de que hayamos nacido, ¿no? Y entonces veíamos que tenía un potencial poético, un potencial de experiencia y sobre todo un mensaje individual a cada una de las personas que pudieran venir a esta exposición a situarlos delante de todo ese contenido relativamente complejo que les íbamos a contar, ¿no? Pero lo primero que necesitábamos es decir, vale, tú estás aquí, empiezas una experiencia en la que lo que nosotros hemos escuchado de ti, lo primero de todo es esto y ahora lo vamos a visualizar. Y entonces nos tuvimos un momento de exploración, ver en cómo podíamos representar un latido de corazón de la forma más poética, artística posible, ¿no? Creando una atmósfera, una experiencia adecuada y utilizamos esta metáfora que se ha utilizado en otros recursos, que es el de utilizar el agua como sistema de visualización. Entonces, con un sensor, al principio de toda la exposición, a la gente le capturábamos su latido del corazón y se añadía a una visualización en una piscina, que ahora veréis, en la que íbamos visualizando los latidos de corazón de cada una de las personas que pasaba por la exposición, ¿no? Haciendo una analogía a qué es lo que hace el sistema de salud. Lo primero de todo es capturar a través de una ecografía y desde el primer minuto hasta el último de nuestra vida es un dato que nos acompaña, ¿no? Y a partir de aquí nos daba pie a explicar y a empezar a entrar en unos conceptos más amplios de, bueno, partimos de aquí, de esta simplicidad, podemos hablar de la salud con sus valores, de la universalidad, etcétera. Entonces, identificando formas plásticas para hablar, por ejemplo, de algo que es complejo de explicar, que es la pirámide poblacional, ¿no? Y hacerlo accesible a todo el mundo. Después, visualizar de una forma muy simple cuáles son los motivos de consulta, ¿no? De por qué la gente va al sistema de salud, simplificarlo. Había datos que era brutal, ¿no? El gran motivo de consulta son los dolores de espalda, ¿no? Y nadie se preocupa de cuando se sienta mal, pero esto colapsa un CAP, ¿no? Y esto son cosas que nos damos cuenta analizando y entrando en profundidad con los datos. Después buscamos otras metáforas para hablar de cómo somos vistos por un sistema de salud, que al final nos da igual, o sea, para un médico al final, para una enfermedad o incluso para la propia enfermedad que padezcas, da igual tu género, da igual tu situación social, el idioma que hablas, ¿no? O sea, por eso hablábamos de este concepto de universalidad. Y esto era la antesala de una exploración a través del sonido
de elementos individuales o elementos muy concretos de sucesos que pasaban en el sistema de salud o en un hospital, ¿no? Entonces, aquí lo que hicimos fue identificar espacios en los que el hecho de escuchar sin ver nos pudiesen funcionar para comprender en profundidad una temática en concreto, ¿no? Entonces, nos poníamos unos cascos, por ejemplo, escuchamos un proceso de diagnóstico de un cáncer terminal, o sea, reservando todos los espacios de protección de datos, y después tenías delante una cartela con los datos en profundidad, ¿no? Ese sistema nos permitía que los datos fueran comprendidos de una forma mucho más profunda, ¿no? Y después había una sala, la penúltima sala, en la que hacíamos referencia a algo que es transversal a todo el sistema de salud. Era un recurso muy importante para conseguir que cualquier cosa que el sistema de salud, el departamento quisiera contar, pudiéramos contar de una forma muy simple, que era el tiempo. O sea, al final cualquier cosa que se investiga en el campo de salud tiene una afectación en el tiempo de mejora, el tiempo de esperanza de vida, el tiempo de espera que estamos para que se nos opere una prótesis de cadera, de rodilla, de lo que sea, el tiempo de vida que pierdes según lo tarde que dejas de fumar, ¿no? Entonces, lo primero que nos preguntábamos era cuánto tiempo hace que la gente no va al médico. Hicimos una visualización en la que la gente con gumets, ¿no?, explicaba cuál era su relación con el sistema. Y al final, si quieres contar esta, Pau, bueno, había esta idea de... No, hemos sido muchas veces muy criticados por el sector de la visualización de datos, más académico, porque no mostramos los datos literalmente. Y este es un gran ejemplo. A lo largo de la exposición tú escuchabas como una gotera, ¿no?, como algo que iba cayendo y la gente pues no entendía. Y cuando llegaba casi el final de esta sala, se encontraba esta bolsa de suero que iban cayendo gotas, 131 por minuto, y que el sonido de esa gota caer está amplificado por toda la exposición, ¿no? Y precisamente estas 131 gotas eran las personas que eran atendidas por estos centros cada minuto, ¿no? De forma que cuando la gente llegaba aquí, había estado escuchando a lo largo de toda la exposición todas las personas que habían estado siendo atendidas, ¿no? Y era una forma de explicar un dato, pero sintiéndola, literalmente. Al principio no sabías lo que estabas escuchando, pero luego te dabas cuenta. Entonces amplificábamos mucho este efecto de cómo podemos hacer que un dato concreto tenga un efecto el más grande posible. Sí, y entonces finalmente había este espacio en el que compartíamos con la ciudadanía cuáles eran los propósitos de investigación posible, ¿no? Por ejemplo, si hay que investigar, ¿en qué creéis que es mejor investigar? ¿Enfermedades crónicas o en enfermedades mortales, ¿no? ¿Qué es preferible? ¿Reducir el sufrimiento o alargar la esperanza de vida, ¿no? Y convertir esto en un espacio de diálogo sobre algo que nos concierne a todos como ciudadanos. Y ahora cambiamos de tercio, ¿no? Vamos a ver, o sea, espacios, mecanismos con los que generamos debate en relación a poder comprender mejor la información o cómo el debate se puede utilizar para acercarnos mejor a entidades complejas, como veréis que en algunos aspectos puede ser una marca. Este es un proyecto de 2017, es antiguo, pero creemos que es vigente por la forma y por los aprendizajes que sacamos de él, en el que convertimos una campaña en un estudio etnográfico junto a Bifitter, ¿no? Bifitter tenía todo este diario de la London Attitude, ¿no?, y que veíamos que había se podía corregir un poco, pero no nos íbamos a meter en todo el rebranding, sino, vale, ¿cómo podemos trabajar esto para que en dos festivales que pasaban simultáneamente, en Madrid y en Mad Cool, la activación de Bifitter tuviese un impacto, ¿no? Y lo primero que nos dimos cuenta era que, uno, había muchas marcas gritando en un festival, porque si no, no te oyen literal, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo podíamos hacer? Fuimos a ver cuáles eran aquellos aspectos del festival que eran mejorables, es decir, conductas que ya suceden, conductas que el festivalero ya hace, o sea, no lo vamos a desviar, sino cojamos la fuerza que ya sigue, como por ejemplo puede ser el hacerse un line-up digital. Entonces, lo que hicimos fue,
vimos que tanto Mad Cool como BBK no tenían digitalizados sus lineups y dijimos, vale, pues que lo haga Bifitter, que se convierta en una herramienta y que esta herramienta pase a ser una herramienta de escucha y comprensión de tus audiencias, ¿no? Entonces, utilizamos el lenguaje Tinder, que en ese momento tenía bastante impacto, para hacer toda una serie de preguntas sobre cuál es, si hay dos artistas que coinciden, a cuál quieres ir, ¿no? Entonces te sacábamos tu lineup, pero entre todas estas preguntas añadíamos preguntas de conducta en los espacios, en los festivales, de con qué energía vas, ¿no? De si compartes o no, o sea, toda una serie de escalas que sacamos analizándolos con un equipo de antropólogos para ver qué podíamos aprender de los usuarios a través de un sistema que veíamos que iba a responder más de 20.000 personas, ¿no? Teníamos un estudio espectacular de mercado a la vez que estábamos ofreciendo un contenido útil para los usuarios, ¿no? Después, pues activación con el stand, etcétera. Y este mismo lenguaje lo quisimos llevar en los espacios físicos del festival para generar un engagement. Y aquí lo que nos dimos cuenta era que, uno, no queríamos desviar, o sea, de nuevo, utilizar las cosas que ya pasan, que es que las personas en un festival van de un sitio a otro, y hacer preguntas de las que pudiésemos aprender algo. De Gandalf o Dumbledore no podíamos aprender nada, ¿no? O Busco el amor esta noche o El amor de mi vida no nos interesa mucho, pero sí nos dimos cuenta de cuando las temáticas hablaban sobre sexo, sobre series, sobre deportes, sobre hábitos, cuál era el engagement que tenía con la audiencia, ¿no? Y al final era buscar un mecanismo lúdico que estuviese de una forma sutil aprendiendo, interactuando y generando debate. Os podéis imaginar aquí toda la de buitres que estaban ahí detrás, a ver quién pasaba por detrás por la puerta de Busco amor esta noche, ¿no? Pues eso tenía un impacto y generaba un debate, por así llamarlo, bajo el paraguas de la marca, ¿no? Y después convertimos esto por temas de seguridad en data walkers que hacían hi-fi, ¿no? La gente hacía cola para decir si preferían Doraemon o Mr. Bean. Y es algo que creemos que hoy aún sirve porque todo el mundo quiere decir lo que piensa, simplemente tienes que generar el espacio para que se sienten cómodos para decirlo, ¿no? Y eso cualquier marca lo tiene como activo para poder generar un engagement, ¿no? Y después todo esto lo convertimos en el libro rojo de Bifitter con brief para agencias, para Pernod Ricard, para que pudieran activar en muchos otros sitios, ¿no? Pernod activa en los festivales más grandes del mundo y no era nuestra intención activar en el Coachella con Pernod, ¿no? Pero todo esto ahora sigue con pozo, con conocimiento, para que esto sea un activo. Y al final todo esto lo convertimos en una web que se llama Os conocemos mejor que vuestras madres, en que devolvíamos toda esta información a los usuarios. Y ya el último caso que queríamos compartir es un caso que hemos trabajado con todo el equipo y surgió a raíz de la exploración que hemos empezado desde hace un año en inteligencia artificial. Justo antes del COVID empezamos, bueno, justo después, cuando el COVID feminista, ¿no? Nos pilló el primer día. Yeah. Pues hicimos una exposición sobre sexismo, de hecho, en el Palau Robert, en Barcelona, y era una exposición, bueno, que hacía un repaso con un montón de datos, muchísima información alrededor del machismo en España, en Cataluña concretamente. Nos encontramos con salas como esta, que eran al final salas de espera, reproducíamos espacios de espera en el que se comparaba de alguna forma el tiempo de espera para ciertas realidades desde la perspectiva de la mujer o del hombre. Hicimos este muro, por ejemplo, que salía esta gran palabra feminazi y de alguna forma se tenía que ir destruyendo con el paso de la gente. Entonces la gente, como podéis ver aquí, tenía... Uy, he saltado la presentación. Bueno, como habéis visto, esta pared tenía un montón de hojas y la gente al ir pasando podía ir arrancando las hojas, arrancando trozos de esta palabra, y en el otro lado de la hoja pues te encontrabas toda una serie de datos. Aquí tenemos que pasar rápido. Pasas por toda una serie de datos que de alguna forma te explicaban cómo desmantelar el sexismo, ¿no? Y pues desde
Por ejemplo, vale, saps quina és, no? el clásico, bueno, sí, es que también hay mujeres que agreden a hombres, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues decíamos, sí, por supuesto, en Cataluña la población encarcelada de mujeres es del 6,8% respecto a los hombres, ¿no? Entonces íbamos como poniendo ciertos datos que de alguna forma desmantelaban grandes hitos o grandes verdades, grandes no verdades que se explican desde el sexismo, ¿no? Y damos muchísimos datos, muchísima información, este espacio se iba destruyendo con el paso de la gente y al final nos dimos cuenta que nos sucedía algo, que es que habíamos hecho una exposición que era profundamente estadística y que estamos hablando de una realidad sistémica muy compleja con muchas cifras y nos pasaba precisamente lo que Fechner señalaba al principio y estamos señalando al principio de la presentación, que es que era difícil de empatizar. Entonces creamos esta instalación para el final de todo en el que había 14 impresoras colgando del techo y en estas impresoras pues lo que tú veías eran unas franjas de edad. Cuando llegabas a esta sala era después de toda la exposición y entonces había un código desde el que tú podías acceder a una web y enviar una historia de violencia sexista que como mujer habías sufrido y pues se iban imprimiendo poco a poco todas estas historias, se iba generando como una cascada de historias reales. Al imprimirse, como estaban muy arriba, pues nadie podía leer, por lo tanto si estabas ahí justo la enviabas en ese momento, pues aún era bastante anónimo, pero se acabó creando pues este como espacio muy reflexivo. Al final era donde la gente pasaba más rato dentro de la exposición y había pues historias muy, muy duras, ¿no? Algunas como muy cotidianas, desgraciadamente, pues uno de mis jefes me hacía ir a menudo a su despacho y allí me pedía que le ordenase las cosas mientras me miraba y se acercaba demasiado a mí. Una vez se lo expliqué a una de mis compañeras que le hizo lado a él y pues me tuve que marchar de ese trabajo. O cuando tenía 15 años, un miembro del staff de un hotel pues me siguió hasta el baño y no me dejó salir hasta que no me hizo una foto con él. O volví a un día a casa por la noche y un hombre pues se tiró encima de mí y me tuve que marchar corriendo y cuando llegué a casa se lo expliqué a mis padres y no me dejaron volver a salir sola por la noche, ¿no? Pues estas y muchas más historias, lógicamente, que no hemos compartido aquí, pues estaban allí. Al final fueron 4.500 historias. Es de repente uno de los archivos de violencia sexista en Cataluña más grandes que se ha hecho, porque nos han hecho muchas encuestas alrededor de esta magnitud. Y entonces dijimos, ¿y si analizamos? ¿Y si convertimos estos datos tan cualitativos, estas historias, en algo más cuantitativo? Y empezamos a hacer un poco de análisis de estas historias y nos dimos cuenta pues, que, por ejemplo, el 27% de estas historias pasan en casa, 23% en la calle, ¿no? O qué gente estaba, o personas, sujetos estaban descritos en estas historias, pues hombres 27%, amigos, niños, madre, padre, etc. ¿Qué sentimientos, miedos, sufrir, culpable, ¿no? eran representados en estas historias? Y qué acciones, ¿no? Y al final pues aquí teníamos un espacio estadístico que hablaba de alguna forma cuantitativamente de todas estas historias cualitativas, ¿no? Y cuando teníamos esto dijimos, ostras, que esto lógicamente tiene un valor académico y científico como más elevado para como definir o discernir en esta realidad. Sin embargo, no deja de ser una representación, de nuevo, muy poco empática. Y empezamos a pensar de qué otras formas podíamos utilizar estos datos para generar un espacio de empatía más profundo y representar a 4.500 mujeres. Y entonces se nos ocurrió pues, la idea de generar esto, un experimento que hemos empezado a hacer, que lo llamamos Collective Bias Writer, y utiliza un modelo de inteligencia artificial relativamente sencillo, que es el GPT-3, muy accesible a todo el mundo ahora. Y bueno, generalmente cuando dices inteligencia artificial, lo primero que se tiene que despertar son las alarmas, porque pues, tienen muchos bias. La inteligencia artificial, el principal problema que tiene es que tendemos a pensar que son representaciones del mundo perfectas y claramente no lo son. Esto, por ejemplo, lo colgó ayer Federico Bianchi, que es un académico alrededor de la inteligencia artificial, utilizando Stable Diffusion, que es un modelo de generación de imágenes
con inteligencia artificial, y estos son las imágenes que salen cuando tú pides que un terrorista, ¿no? ¿Qué cara tiene? Pues lógicamente, o una persona ilegal. Pues ves claramente de qué se han alimentado los bancos de imágenes que generan, ¿no? Estas imágenes, y cómo hay como ciertos clichés que perpetúan esta realidad. Entonces, de alguna forma, lógicamente nosotros tenemos como una responsabilidad en luchar contra esta realidad, y dijimos, hey, ¿y si cogemos esta debilidad que tiene la inteligencia artificial, que es que está sesgada ya pues porque utiliza unas bases de datos, que estas bases de datos generalmente están en manos de espacios de privilegio, y le damos la vuelta a este espacio, ¿no? Y si precisamente utilizamos el sesgo de la inteligencia artificial para realmente ser transparentes y decir, es que esta inteligencia artificial está profundamente sesgada, y entonces pensamos, vamos a hacer una inteligencia artificial que esté sesgada a través de la mirada de 4.500 mujeres que han sufrido violencia, ¿no? Y entonces empezamos a generar, pues alimentamos esta inteligencia artificial con estas 4.500 historias, y empezamos a generar mujeres humanas inexistentes, con cara y con voz, que explicaban sus historias, historias que no habían sucedido, pero que eran la suma de muchas historias, ¿no? Una vez, I was hit once by my ex-husband, and I found myself in a scenario of violence with my present partner. I'm not sure if they both hit me, or if not, it is my fault. The question is, it takes time to denounce. What do? You stay and put a mask to pretend everything is well? Don't report, dodge. At last I find out, clarify, call. Church and shit is born. Y ves como dislocaciones en el lenguaje. Al principio, pues el algoritmo tenía aún que entender como ciertas formas gramaticales y no entendía, pero a medida que se iban generando pues nuevas historias, pues nos dimos cuenta que cada vez eran como más realistas, ¿no? Y que había muchas partes de estas historias que al final eran representaciones de, pues por ejemplo, esta historia acababa con la descripción de quién era la persona de la que estaba hablando, que era un piloto. Y cuando analizamos las historias que habíamos alimentado la inteligencia artificial, pues hablaban de espacios de poder, ¿no? Y era la forma en la que la inteligencia artificial había definido un espacio de poder. Era un piloto. Y de alguna forma vemos esto como un espacio en el que se puede generar representatividad y visualizar 4.500 historias en una, siendo aún y estando conectados con un storytelling, con una historia, con una persona, ¿no? Mirándole a los ojos a alguien. Y esto es un poco el proceso en el que estamos ahora, de cómo podemos pasar de datos más cuantitativos, de la parte más estadística, a algo mucho más emocional, cómo lo podemos procesar todo esto en generar estas historias de datos alrededor de esta transformación entre lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿no? Y de nuevo, la pregunta que nos surge siempre es cómo podemos transformar los datos en herramientas que realmente sirvan para sanar, para conectar, para debatir, para replantearnos qué somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y de la misma forma que he puesto este ejemplo al principio, el empuje que tenemos sobre todo es en explicar que los datos tienen un potencial gigantesco, ¿no? Hay este lema, frase de Montserrat Roig, que dice que si hi ha un acte d'amor, aquest és la memòria, y para mí pues se conecta muchísimo con los datos. Pues los datos al final nos dejan de ser una forma de recordar y de entender el mundo, ¿no? Y entonces empujar los datos hacia una perspectiva de lenguaje, semántica, que nos entienda que son espacios de conexión en vez de desconexión y análisis, es un espacio en el que nosotros estamos cómodos y estamos empujando hacia allí. Así que esto es todo. Muchas gracias.